Descubrí lo que mi cabello necesitaba y dejé de gastar dinero. Ustedes saben que hace mucho tiempo, cuando yo tenía el cabello corto, súper estancado, reseco, bueno, yo me sentía totalmente frustrada, pero me sentía más frustrada porque compraba y compraba productos y mi cabello seguía súper horrible. No te enfoques solo en los errores, todas las cosas tienen solución. Y yo sé lo que eso se siente y por eso me encanta ayudarlas. Y es por eso que el día de hoy quiero enseñarte a armar un kit para que puedas cuidar tu cabello y lo tengas hermoso, radiante, fortalecido, espectacular. Como todas siempre queremos tener nuestro cabello. Creo que además el cabello es algo muy importante para muchas de nosotras, nos ayuda a sentirnos más lindas, más hermosas. Siempre quiero compartir con ustedes todo y esto no va a ser la excepción. Lo primero que te quiero decir que cuando nosotros armamos una rutina capilar necesitamos una mascarilla. Yo diría una mascarilla que fuera como que ideal para todas las etapas de nuestra rutina capilar. Actualmente yo tengo esa mascarilla que además es para todo tipo de cabello y en este caso es esta mascarilla Scala. A ver, te la muestro, es súper famosa, lo conocen muchas personas porque es una mascarilla que es económica y contiene bastante producto y que además es liberada, es decir, no contiene parabenos, ni siliconas, ni todas esas cosas. Sí, excelente. Pero me gusta porque, por ejemplo, si tú agregas de esta mascarilla un poquito de aloe vera, tienes una mascarilla de hidratación espectacular, que eso te va a hidratar profundamente el cabello. Si agarras esta mascarilla como base y le agregas aceite de ricino y aceite de almendras o aceite de ricino y aceite de jojoba, entonces tú vas a tener una excelente mascarilla de nutrición para tu etapa de nutrición y le puedas devolver a tu cabello la oleosidad y todos esos aceititos naturales que necesita. Y si es el caso de la etapa de reconstrucción, puedes agregarle un poquito de gelatina sin sabor y vas a tener una perfecta mascarilla de reconstrucción para darle fuerza a cada una de tus hebras. Y si queremos que nuestro cabello crezca, pues ¿qué es más importante que nuestro cuero cabelludo? Yo he probado muchísimos tónicos y muchísimos tratamientos con esas recetitas de la abuela que siempre... Y llegó la hora de darle like a este video, hermosura. Además, compártelo con alguien que lo necesite. Comenta desde qué país me ves, me encanta saberlo. Y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones. Siempre les estoy compartiendo, pero también utilizo productos que son comerciales. O sea, en este caso quiero darles tanto comerciales como naturales. Entonces, en un producto comercial tengo este tónico de ajo. Es un producto de Brasil que estoy utilizando actualmente, que promete dar fuerza a tu cabello, que se aplica 2 horas antes de lavarte el cabello. Y si no, pues utilizo mis goteritos, que son caseritos, que los hago yo. Este es el del gotero de ortiga, que les debo la receta, pero también tengo muchísimos tónicos con canela, tónicos con romero, tónicos con menta, muchísimos, y muchos de ellos, los que yo les comparto, es porque me funcionaron siempre, por supuesto, acompañados de una buena alimentación, de masajitos y todas esas cosas que siempre les digo. Por supuesto, es más que fundamental un champú hidratante, el que ustedes quieran, pero que les hidrate el cabello. Siempre tenemos que comprar productos que nosotros sepamos que va a cubrir las necesidades del cabello. Así no andamos por el mundo gastando más plata de la que tenemos que gastar. Yo tengo 2. Uso sin sulfatos, este que está aquí, que es de Glendex, es nuevo también, lo estoy probando pero me parece fantástico, no tiene ni sulfatos ni siliconas, es totalmente liberado. Y uso de farmacia con sulfatos este que está aquí, que es el de sandía, si lo ven por aquí. Este también es un producto bastante bueno, que es vegano y me encantan los resultados que le dejan el cabello. Yo me lavo el cabello primero con un sulfato, ¿ok? Para sacar la mayor cantidad de suciedad de mi cuero cabelludo, y luego mi segunda lavada la hago con un champú sin sulfato para que no sea tan agresivo todo lo del lavado del cabello. Y cuando necesito lavar mi cabello, de hacerme una limpieza profunda, que ya saben que hay que hacerse limpiezas profundas, porque esto hace que mantengamos nuestro cuero cabelludo limpio, saludable, que después los nutrientes le puedan absorber muchísimo mejor. Y yo me estoy haciendo actualmente las limpiezas profundas con este champú detox del VIP de L'Oreal. Es bueno, es de arcilla purificante y ya se los he mostrado, creo que en otro video. Algo que no puede faltar jamás y nunca en el kit para cuidado capilar pre-poo o pre-champú. Desde el año pasado y hasta más les he dicho que debemos usar pre-poo, pre-champú para cuidar las hebras de los productos abrasivos que contiene el champú.
En este caso yo utilizo también comercial, utilizo esta de 13M, me parece fantástica, es súper barata, así que eso es por si uno está apuradito y no le dio tiempo de preparar su prepú. Pero si no, tengo esta maravilla. Esto es increíble, es mi prepú pre-champú que preparo yo misma y que pues yo lo preparo y me dura bastantes días. Le voy a dejar en la cajita de la descripción por si tú quieres preparar el tuyo caserito. Es espectacular y te deja el cabello mega, pero mega hidratado. Me encantan. Las dos opciones son buenas. Esto pues ustedes deciden si quieren comprar en alguna farmacia o en el supermercado, o si ustedes quieren hacer el suyo en su casita, pues yo les tengo la receta. Si eres de las personas que le gusta utilizar acondicionador para sellar las hebras después del lavado, yo soy una de ellas. Yo utilizo mi acondicionador, así sea un poquito, no mucho, yo soy de cabello fino. Estoy utilizando actualmente este que es de aloe vera y algas. Me parece fantástico. Antes utilicé el de aloe vera y mango, también me parece espectacular, también son liberados, es buenísimo. Y tengo este que es del VIP de L'Oreal, que es para controlar el frizz del cabello. Así que este también lo tengo. Tengo estos dos y los dos son súper económicos y son súper accesibles. Sé que los pueden conseguir en muchas partes, pero obviamente que si no tienes este tipo de producto, digamos este mismo que yo te estoy mostrando, puedes armar el kit directamente con esta idea general que te estoy dando. El último producto que yo le pongo a mi cabello y que no me lo enjuago es una crema para peinar, sobre todo actualmente que no le estoy aplicando calor a mi cabello. Ahorita estoy aquí en Argentina, estamos en verano, así que aprovecho esta temporada para que mi cabello descanse del secador, ya que en invierno es súper difícil porque tengo porosidad baja y se me tarda muchísimo en secar. Actualmente estoy utilizando esta que es de reparación total 5, me parece increíble, ayuda muchísimo con las puntas para que no se quiebre. No lo utilizo tantísimo, sino que lo voy alternando con otro. También tengo este de Pantene, que es anti-frizz. Ustedes saben que yo siempre ando utilizando mis productos para el frizz, para mantener mi cabello controlado, y siempre además les ando compartiendo los tipsitos a ustedes porque yo sé que ustedes también sufren de frizz, todas sufrimos de frizz, pero bueno, hay rutinas que ayudan a controlarlo. También tengo otro más, pero bueno, eso se los he mostrado en otro video, así que para qué. Entonces ya esto es más que todo para que ustedes tengan una idea de los productos que deberían tener para armar su kit de cuidado capilar. Vamos cerrando con nuestros aceititos reparadores de punta. Ya saben que este año que terminó pues le fui muy fiel a este aceite, pero si me sirve lo sigo utilizando. Me parece que es un aceite bastante puro. Este es aceite de argán, y después descubrí este de Herbal Essence de aceite de argán y aloe vera, que me parece muy pero muy espectacular. Me lo he hecho con el cabello húmedo y me ayuda a que el cabello me quede como yo quiero, así tranquilito, quietecito, sin mucho alboroto, sin mucho frizz. También tiene protector térmico. Este aceitito bifásico es buenísimo y tiene los dos ingredientes que yo amo y adoro, que es aceite de argán y aloe vera. Pero puedes utilizar cualquier aceite reparador. ¿Dónde lo consigues? Pues lo puedes conseguir en cualquier farmacia o en una tienda naturista. Puedes comprar aceite de argán que sea puro, que sea totalmente natural. Si el aceitito que uses es bueno, pues no te va a dejar el cabello para nada pesado, y lo puedes utilizar 1 o 2 veces al día en las puntitas, solo una gota, porque eso es lo que te va a ayudar a que tus puntas se mantengan fuertes, que no se abran, que no se te quiebre el cabello. Yo lo recomiendo demasiado. Y por supuesto que es mega indispensable que tengamos peines y cepillos que no nos rompan el cabello. Yo tengo este que me lo regalaron y es la maravilla del mundo. Esto te deja el cabello, nena, esto no se te enreda para nada. Mira cómo pasa el cabello, parece fantástico, estoy enamorada. Y por supuesto que si tú tienes el cabello húmedo, no lo vas a pasar a un cepillo que te lo rompa más fácil, porque cuando el cabello está húmedo es como ustedes no han metido las manos así mucho tiempo en agua y se ponen las uñas súper blanditas. Eso mismo pasa con el cabello, es como que se pone más débil, entonces hay que tratarlo con todo el amor del mundo. Y si lo vamos a desenredar, pues utilicemos un peine de cerdas anchas. ¿Para qué? Para que no se rompa. Y comenzamos a desenredar de abajo hacia arriba. Van a ver que es mucho más fácil. Para mis hermosuras que les gusta utilizar productos naturales, el aloe vera es mega indispensable, es súper hidratante, nutritivo, además te ayuda a fortalecer la fibra capilar, te deja el cabello increíble y hasta incluso para el crecimiento. No puede faltar aceititos, por lo menos 2, aceite de ricino y aceite de argán, aceite de
jojoba, aceite de almendra, el que ustedes quieran, y en cada etapa de nutrición van utilizando 2 y después 2, es decir, lo van alternando, que no sea siempre el mismo. Y también es súper buenísima la miel. Ya ven que la utilizo muchísimo en mis recetas porque ayuda a hidratar el cabello, cierra la cutícula, te lo deja súper mega recontra brillante. Además, ustedes mismas pueden hacer miel de zanahoria, miel de remolacha, miel de banano. O sea, es súper fácil. Si ustedes quieren que les haga, déjenmelo abajito en los comentarios. Y si de geles se trata, para darle consistencia a nuestras mascarillas, tenemos la maicena, tenemos las semillas de lino, tenemos la harina de arroz, tenemos la harina de yuca o mandioca, o no sé cómo le dicen en su país. Con eso podemos hacer varios geles que pueden darle consistencia a nuestras mascarillas, pero que además nos dan proteína, nos dan hidratación, nos dan nutrición y son buenísimas. Sé que fueron muchas cosas, pero si tú ves el video detalladamente y anotas, no son tantas. Simplemente busca las que se adapten a tu tipo de cabello y vas a ver que te vas a ahorrar muchísimo dinero. Son productos de farmacia o de supermercado, no necesitas que sean súper profesionales, pero sé que te van a ayudar para que tengas una rutina capilar excelente y tu cabello pueda crecer fuerte, sano, hermoso y brillante. No olviden suscribirse al canal, seguirme en mi Instagram, ahí siempre les doy tips y recomendaciones. Yo les mando un beso enorme y ustedes y yo nos vemos en un próximo video. Bye.